Este es un video de los cuales no es para entretenimiento, no es para risas, sino para reflexionar. Muchas veces hacemos videos que son graciosos para pasar el momento, o quizás normales, pero no indignantes. Como puedes ver en el título, la verdad es que a mí igual, de la misma forma, me indignó y me pareció muy raro. No es para nada lógico ni racional, pero sí, una mujer que sufre una injerencia a su integridad sexual y encima termina condenada, o la persiguen o la imputan legalmente para criminalizarla y eventualmente condenarla. Una cosa de locos que no tiene ningún tipo de sentido. Antes de que por ahí haya alguien de este tipo de creencias o costumbres o crianza, uno también tiene que entender que es verdad. El ser humano tiene muchos tipos de crianzas, muchos tipos de historias distintas dependiendo del lugar donde seas, porque somos muchos seres humanos en el mundo y que claramente tenemos nuestra historia, nuestro pasado y nuestra formación histórica, cultural y humana. Eso es claro, es lógico y no tiene nada de malo. Somos distintos y está perfecto. Ahora, muy distinto creo yo que es el hecho de que cuando con una supuesta costumbre o supuesta religión se busca limitar la libertad individual de los individuos para soportar, tolerar o tener que, dicho de forma básica y sencilla, aguantarse cosas que están mal y atentan contra su felicidad, su cuerpo, su libertad. A veces quizás dicen, bueno, es su costumbre, está bien, pero en realidad es desigual. Y está bien que hombres y mujeres no seamos iguales biológicamente hablando, pero la realidad es que merecemos los mismos derechos. Por una cuestión de justicia, una cuestión de libertad, cuestiones que hacen que la vida sea mejor, que la calidad de vida sea mejor. Y como ves en el título, sí, es increíble que quieran criminalizarla por eso, pero así es. Antes que todo tenemos que entender qué es la Sharia o la ley islámica, porque es completamente importante en este video. La ley Sharia o ley islámica es el cuerpo del derecho islámico. Constituye un código detallado de su conducta en el que incluye también sus normas relativas a los modos de culto, los criterios de su moral y de su vida, aquello que tiene permitido o prohibido y las reglas separadoras entre lo que consideran el bien o el mal. Denota un modo de vida islámico que es más que un sistema de justicia civil o criminal, como una cuestión de su conciencia personal y guía moral de conducta. La Sharia es adoptada por la mayoría de los creyentes y practicantes musulmanes en distintos grados, pero a diferencia de las orientaciones morales de la Biblia para los cristianos, no solo constituye un código religioso de su orientación vital, sino que codifica específicamente su conducta y rige todos los aspectos de su vida. Literalmente no es poca cosa, no es como la Biblia para nosotros, quizás si sos católico, depende, bueno, también tu religión, si sos, no sé, evangélico, lo que sea, con sus variantes, sino que esto ya literalmente también es un modo de conducta y como si fuera un código penal, ¿no? Y es tremendo, porque ahí ya estamos hablando de privación ilegítima de la libertad como sanción respecto de ciertas conductas que se creen desviadas, que se creen criminalizables, bueno, y demás. Y acá es importante que tengamos en cuenta que es un estado laico y un estado confesional. El estado laico es aquel que se mantiene neutral respecto de todas las religiones. De un estado confesional podremos esperar que sus órganos de gobierno judiciales sujeten algunas de sus decisiones a la confesión que sostiene y funden otras sobre argumentos nacidos de los valores de esa confesión. Es entonces que el estado confesional es el que se adhiere a una religión específica llamada religión oficial. Algunas de las prácticas clásicas de la Sharia implican graves violaciones de los derechos humanos. Algunas pueden considerarse crímenes de guerra o crímenes de lesa humanidad. Por ejemplo, las guerras religiosas y el uso de civiles considerados botines de guerra en actos sexuales como esclavos y concubinas. Y es acá donde vamos a entrar con las noticias que me parecen completamente impactantes. No lo puedo creer, pero sí, vamos a verlas y después de eso también llegar a una conclusión respecto a esto, porque es fuertísimo. Paola Schettkat, la mexicana condenada a 100 latigazos en Qatar tras denunciar que sufrió una agresión. Muchas veces buscan que mantengas la virginidad antes del casamiento, que no haya adulterio, que no haya relaciones sexuales, como te digo, antes de casarte, el hecho de tomar quizás alcohol en la vía pública. Hay algo que vamos a ver legalmente después del tema de error de prohibición, error de tipo. Si vos vas a un país distinto y no conoces la ley, ¿qué pasa con eso? O si tenés que conocerla, en principio, si es evitable, si no es evitable, o sea, vencible e invencible, cómo funciona. Bueno, eso lo vamos a ver después con una leve explicación de Zaffaroni, que es un doctrinario muy conocido del derecho penal y ex juez de la Corte Suprema. Pero hay cosas que no tienen sentido, como que quieran criminalizar el hecho de que vos no seas virgen veniendo de otro país. Entiendo que quieran juzgarte sobre su ley, uno sabe a lo que se expone a la hora de ir a un país, pero lo que no tolero es el hecho de que sufras un abuso y te quieren criminalizar a vos, cuando no es voluntario que vos quieras tener relaciones fuera del matrimonio, cuando no es voluntario tu decisión sobre eso, sino que quieren invadir tu voluntad, tu privacidad, abusarte y es tu culpa. Paola Schettkat llegó a Doha en febrero de 2020 para trabajar para el gobierno catarí en la organización de la Copa del Mundo Qatar 2022. Después de un año y medio de vivir ahí, cuenta que fue víctima de una agresión, pero cuando acudió a las autoridades para presentar la denuncia, el caso se volvió en su contra. Fue acusada de sexo extramarital,
un delito bajo la ley islámica Sharia. Empecé como víctima y salí como agresora. Pues el Estado de Qatar estaba denunciándome de mantener una relación fuera del matrimonio, que es lo que dijo el agresor. Sobre la joven de 27 años se impuso una condena de 7 años de prisión y 100 latigazos. Como alternativa, le dijeron podía evitar esa pena si se casaba con su agresor. Esto es muy interesante, la figura del avenimiento, ya derogada hace mucho tiempo en Argentina. El hecho de que si vos te casás con tu agresor es como si fuera una conciliación penal, algo que está completamente derogado, y no habría mayores inconvenientes, mayores problemas para el agresor. Pero acá es para la víctima. No tiene sentido. Contó que el 6 de junio de 2021, mientras trabajaba para la Supreme Committee for Delivery and Legacy, organización encargada del mundial, fue violada por un colombiano que entró a su departamento de noche y le dio una paliza. Estaba dormida y cuando escucho un ruido en la cocina voy a revisar y lo veo. En pánico agarro el celular y comienzo a marcar el número de emergencias. Luego se me abalanzó y forcejeamos un poco hasta que me empezó a pegar muy duro. Recuerdo que terminé con moretones en las costillas, la espalda, el hombro y toda la parte izquierda del cuerpo. Estuve como 10 minutos inmóvil, no podía creer lo que me había pasado, recordó la mujer. Mantuve la cabeza fría, le avisé a mi mamá, a un colega del trabajo y documenté con fotos en un intento de autoprotección. Al día siguiente obtuve el certificado médico y acudí a la policía en compañía del cónsul de México en Qatar. Ahí todo fue en árabe y con mi árabe limitado logré explicar la situación. Pero pronto la búsqueda de justicia y protección comenzó a torcerse y se volvió una pesadilla. De repente a la joven mexicana la acusaron de tener una relación extramarital, algo que es considerado un crimen por las leyes islámicas que rigen en Qatar. Muéstranos que tienes himen, me dijeron para demostrar que no tenía una relación con él. Su agresor fue llamado a comparecer ante las autoridades, pero usó un argumento que le favorecía. Aseguró que tenía una relación con Shet Tekat. Según la Secretaría de Relaciones Exteriores de México, las autoridades cataríes iniciaron una investigación que resultó en la acusación a la connacional y a su agresor del delito de zina. Así es como se definen las relaciones sexuales fuera del matrimonio o prematrimoniales. La última media hora en ese interrogatorio, donde incluso me exigieron una prueba de virginidad, la embajadora le habló por teléfono a la empleada local, que es árabe, de la embajada, que no tiene ningún tipo de preparación en protección consular, para que tradujera los detalles que le decía la policía. Eso solamente se hizo vía telefónica y ya después de que yo había pasado por 3 horas de interrogatorios, que incluso la embajadora dijo, no, a ver, esto es inaudito. Y a partir de eso, la embajada empezó como a replegarse. Vieron que el problema iba a ser más grande de lo que esperaban. Ya no podían brindarme ningún tipo de asesoría. Era notorio que no sabían cuál era el siguiente paso porque no conocían el sistema judicial en Qatar, no conocían las leyes. Entonces me dijeron que necesitaba asesoría de un abogado o una abogada, que pues eso lo debieron de haber hecho, si no sabían de los procesos, lo debieron de haber hecho antes de que yo metiera la denuncia. Son cosas que no entiendo, amigos, son cosas que no entiendo. Juzgar a la víctima así y decir, no, mostrar una prueba de virginidad. Ponele, como decíamos antes, ahora vamos a hablar del error de prohibición, no saber que algo es delito y demás, pero ponele que vos vas a estos países, tenés relaciones sexuales consentidas y no cumplís con la ley, bueno, vos te abstenés, vos sabés a dónde vas, sabés que vas al lado oriental, sabés que tienen una mentalidad distinta, una religión distinta y vos te expones a eso. Lo muy distinto es que te abusen y que digas, no, bueno, criminalizada igual, no tuviste la intención, no tuviste la voluntad, no importa, se pasaron por los huevos tu libertad, no importa, te juzgamos igual, no tiene sentido. Pero vamos a explicarles ahora desde la doctrina cómo funciona. Zaffaroni ha definido el error de prohibición como el que versa exclusivamente sobre la comprensión del carácter y entidad del injusto del acto, o sea que no comprendés que el acto es ilegal. Básicamente, se distingue del error de tipo que se produce cuando una persona desconoce los elementos del tipo penal, o sea que lo que realiza supone que no es un accionar delictivo sino uno distinto. El error de prohibición puede ser vencible o invencible. La diferencia es importante porque solo en el caso de este último hay ausencia de culpabilidad, mientras que en el primer caso corresponde atenuarla. Zaffaroni construye 3 reglas para diferenciar un caso del otro. Es invencible si el autor no pudo comprender la criminalidad de su hecho. 2. Es vencible cuando su comprensión tuvo dificultades que no le son imputables totalmente. Y 3. Cuando la no comprensión de la criminalidad le sea totalmente imputable, no corresponde considerar ninguna atenuación. Es básicamente eso, para que lo tengan en cuenta. Otras noticias más indignantes. Una mujer británica es violada en Dubái y detenida por ello. La pena: adulterio, sexo fuera del matrimonio. Y la mujer se enfrenta a una pena de cárcel en el mejor de los casos, a la muerte por lapidación en el peor. Ya en junio de este año, una mujer holandesa que aseguró haber sido violada tras consumir una bebida que la hizo sentir mal, fue condenada por fornicación consensuada e ilícita y consumo de alcohol en un lugar público. Safia Hussaini, absuelta de adulterio, no será lapidada. Tras una
extraordinaria movilización internacional, la Corte Islámica falla a favor de la joven nigeriana. La Corte, presidida por Mohamed Ambari Uthman, ha dictado la revocación de la pena después del recurso contra la sentencia presentada por la condena. Ponele que esto sí fue voluntario, el hecho del adulterio. También es limitante a la libertad de las mujeres de tener relaciones como quieran, o de los hombres a tener relaciones como quieran. Pero ponele que es consentido y ponele que es libre, porque bueno, viven en ese país y tiene esa ley, pero ya es mucho más, esto es aberrante, pero mucho más aberrante, y vuelvo a lo mismo, que una mina sea violada y encima la condenen por adulterio. Me violaron, ni siquiera lo quise hacer, pero bueno. En Indonesia una mujer recibió 100 latigazos por adulterio, el hombre solo 15. La mujer confesó a los investigadores haber mantenido relaciones sexuales fuera del matrimonio, pero que se tuvo más dificultad en reconocer la culpabilidad del hombre, que era jefe de la agencia de pesca del este de AC y también casado, porque negó cualquier comportamiento indebido. ¿Qué opinan ustedes? Es un tema que quería tocar hace mucho tiempo, me parece tremendo y necesito saber su opinión. Muchas gracias por ver el video, no se olviden seguirme en Instagram, que trato de tener el contacto muy cercano a ustedes porque me encanta. Los amo, nos vemos en el próximo video. Chau. And where down we go.